Se me ha propuesto realizar un video ensayo alrededor de las siguientes preguntas. Un tema tan vasto como importante para nuestra sociedad, para hablar del cual no dispongo ni del tiempo ni de la formación que quisiera, pero que en cualquier caso me hace feliz tanto como me sobrecoge poderlo estudiar. A partir de la ruta de estas preguntas decidí organizarme para hablar sobre lo siguiente. 1. Que vivimos en un país y un mundo con una realidad de conflicto psicosocial, conflicto que es central en nuestras vidas y que es necesario reconocer y buscar estudiar. 2. Que todos, queramos o no, construimos cultura, memoria colectiva e historia y con ello participamos para bien o para mal en el proceso de construcción de paz ante dicho conflicto psicosocial. 3. Que dentro de esta construcción de cultura, memoria e historia por una sociedad más en paz, la perspectiva del llamado enfoque psicosocial, tal y como se ha desarrollado desde sus contextos y problemáticas, es muy relevante. Y 4. Finalmente, que el psicólogo tiene una posibilidad y una responsabilidad por lo que estudia y donde se suele desenvolver muy significativa en esta construcción de paz y desarrollo de las perspectivas psicosociales. La historia de nuestro país ha estado profundamente atravesada por la violencia y el conflicto. Si hiciéramos un minuto de silencio por cada una de las víctimas del conflicto armado, el país tendría que estar en silencio por 17 años, dijo el padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad, cuando hace unos años la cifra de víctimas registradas superaba los 9 millones. Hoy el registro único de víctimas ya supera los 10.230.000. La violencia continúa y no parece haber a la vista un día en que se detenga. Dice el reporte de datos para la paz de la unidad de víctimas que aproximadamente 2 de cada 10 colombianos han sido víctimas del conflicto armado. Esta es nuestra comunidad, somos parte de ella y participamos inevitablemente en lo que en ella acontece con nuestras acciones o nuestros silencios e inacciones. ¿Qué tan conscientes somos del impacto de esta violencia en nuestra sociedad? El daño, el trauma, el dolor causado por la violencia en un individuo tiene múltiples consecuencias que van más allá del mismo individuo. La violencia modifica la dinámica social. El trauma también afecta al hermano, a la madre, a la amiga, al hijo, de quien lo sufre. El miedo, la ansiedad, la tristeza, el estado de estrés elevado se aprenden también a través del otro y de hecho también se heredan genéticamente hasta cierto punto y permean nuestras acciones cotidianas, nuestras creencias, nuestros valores, nuestras sensaciones en el mundo, nuestros imaginarios, nuestra cultura. Si dijimos que 2 de cada 10 colombianos han sido víctimas directas de la violencia y no sabemos cuántos han recibido también el eco de sus consecuencias en su desarrollo humano de forma indirecta, hablamos de una sociedad entera atravesada directa o indirectamente y en todo caso profundamente por el trauma. Entender el conflicto de nuestro país es parte esencial de entendernos a nosotros mismos como personas, familias y comunidades. Personas, familias y comunidades que se han configurado a partir de la violencia. No matarás, un producto del informe de la Comisión de la Verdad, nos enseña un detallado y multidimensional relato histórico de la complejidad sociopolítica del conflicto. Es una historia llena de luchas en clave del poder y llena de luchas de resistencia social. En esta historia del conflicto, la forma en que el Estado ha entendido y narrado la realidad problemática de Colombia ha sido una fuerza central. Participe tanto dentro del daño como dentro del proceso de reparación, pues con base en cómo entendemos y nos contamos el mundo y lo que sucede, tomamos decisiones y elegimos dar prioridad a unas cosas y dejar de lado otras. En múltiples ocasiones de nuestra historia, las narrativas oficiales dejaron por fuera o incluso estigmatizaron gravemente a sectores vulnerables y víctimas. Políticas públicas que no respondían efectivamente a problemas estructurales que eran causa del conflicto fueron establecidas. El Estado más de una vez diluyó su responsabilidad e incluso se posicionó como víctima de la violencia y miles de vidas fueron terriblemente arrebatadas en medio de masivas violaciones a los derechos humanos que se cubrieron bajo estas narrativas y estos imaginarios. Narrativas que muchas veces fueron constituidas a partir únicamente de escuchar las voces que interesaban al poder, pero que gracias a la resistencia de un pueblo que supo sobreponerse al silenciamiento, se han ido transformando en una historia crítica que proviene del lado profundo de las voces de víctimas y victimarios, seres humanos que en un ejercicio de verdad, memoria, reparación e intenciones de construir un mejor país, suman esfuerzos por esclarecer y dejar marcada en la narrativa de nuestra sociedad la realidad de nuestro conflicto para que no se repita, porque hay futuro si hay verdad y habrá verdad si hay escucha. En medio de estos esfuerzos colectivos por la construcción de paz y de memoria, el enfoque psicosocial ha sido un actor muy relevante. En la cartilla de ruta de la escucha de la Comisión de la Verdad se define el enfoque psicosocial como una aproximación compleja y multidimensional a la experiencia humana y social que entiende no solo las conexiones y significados que circulan entre sujetos, sino entre sujetos e instituciones, medio ambiente y todos los elementos que configuran su contexto. La historia de este enfoque puede rastrearse a los trabajos de atención y estudio del trauma de posguerra en Europa de mitades del siglo XX, consolidándose posteriormente en Latinoamérica entre los años 80 y 90 como respuesta a traumas colectivos por violencia política, de la mano de personas como Ignacio Martín Baró, entre muchos otros, así como distintos enfoques de la psicología como el conductismo, el cognitivismo, el psicoanálisis y demás tienen mucho que enseñarnos sobre cómo vivir nuestra vida. El enfoque psicosocial tiene valiosas enseñanzas tanto para nuestra dimensión individual como social y cultural. El enfoque psicosocial desde su mismo nombre nos sugiere una mirada multidimensional del individuo,
sus realidades psicológicas no están desligadas de sus realidades socioculturales y políticas. Esto es de inmensa relevancia en un mundo en donde en ocasiones una mirada hiperindividualista de los problemas de salud mental, bajo el frío estudio en laboratorio de sus dinámicas y causalidades bioquímicas, cognitivo-conductuales y demás, ha coexistido con la guerra y la falta de acceso a condiciones dignas que han condenado las vidas de millones que jamás pisarán un consultorio psicológico, no porque no quieran, sino porque no pueden. Un mundo en donde a veces la psicología le ha dado la espalda a los sufrimientos de quienes debería servir, como fuera el caso de algunos sectores de la Academia Psicológica en Colombia, según lo que nos menciona el doctor Carlos Arango, o como proclamó repetidas veces durante su importante carrera Ignacio Martín Baró. Un enfoque que nace a partir del estudio del trauma más allá de lo individual, un enfoque fundamentado en el diálogo que implica la escucha, el cuidado y el reconocimiento del otro, que se construye además con ladrillos de otras disciplinas de las ciencias sociales, que reconoce las condiciones sociopolíticas y sus efectos en la salud del individuo y la comunidad. El enfoque psicosocial en su multidimensionalidad ofrece un campo epistemológico y terapéutico relevante tanto para el individuo como para la comunidad y el Estado. Y en este tanto vale la pena cuestionarnos qué tan presente puede estar este enfoque hoy en día en los sílabos de los programas de psicología de nuestras universidades colombianas. El doctor Carlos Arango señalaría hace 4 años que lamentablemente no lo está mucho, y habiendo revisado lo que hemos revisado hasta el momento, espero que esto sea lo suficientemente llamativo para nosotros. Pues en un país que ha estado tan profundamente marcado por la violencia como hemos revisado que es el nuestro, quizá la psicología debería abanderarse en los esfuerzos de construcción de paz, siendo la psicología una ciencia que estudia la conducta violenta entre muchas otras, una ciencia que estudia el trauma, una ciencia que estudia el desarrollo humano y que con un enfoque interdisciplinar como lo es el psicosocial tiene mucho mayor alcance para la transformación de un país en lo político y en lo cultural, suministrando al Estado suficiente información con una perspectiva múltiple y crítica para la formulación de políticas públicas que generen bienestar, entendiendo, acompañando y educando a la ciudadanía en la construcción de una cultura que no sea de guerra sino de paz, de perdón, de verdad, de escucha. Así que aquí, para cerrar y más o menos para responder la última pregunta del ensayo, es donde puede el psicólogo trabajar por construir un mejor país, un país que se reconcilie y reconstruya su tejido social tan profundamente afectado por la guerra, por los problemas del poder, por la desigualdad, haciendo honor a y aprendiendo de la resistencia de múltiples comunidades que han salido adelante más allá de todas las adversidades, con el espíritu de la vida, el amor, el perdón y la sanación.